Y quiero decirles que así se verá la ciudad con la recuperación social, ambiental y urbanístico de los 18 kilómetros del río Manzanares. Así como se ve en otras ciudades. Así se ve en otras ciudades. Ahí hay otra pantalla para los que están muy cerca. Esto es en Chile, Valparaíso. Así se ve el río. Así es la condición paisajística, urbanística y ambiental de un río en Valparaíso. Pero también tenemos otro. También tenemos otros. Este es en Curitiba, en Brasil. Así es como debiera estar el Manzanares. Eso es lo que queremos. Así se vería la ciudad, ¿cierto? Pero no solo en otros países hay buenos ejemplos. También tenemos un ejemplo muy cerca. Adelante. Montería. Así se ve en Montería. Por lo menos, mis queridos amigos, así se debiera ver Santa Marta. Así debería estar nuestro río Manzanares. ¿No es cierto? Por lo menos. Pero ¿saben qué? Infortunadamente, el río Manzanares no está cambiando. El río Manzanares no está cambiando, mis queridos amigos. Aquí la realidad supera la ficción. El río Manzanares no está cambiando. ¿Saben por qué? Porque esta es la situación del río Manzanares. Este es el recorrido. ¿Qué ocurrió con el Manzanares? Este era el río Manzanares al comienzo, un río muy saludable, con buen cauce, pero luego vinieron las calles y las avenidas, y luego vinieron unas pocas casas y comenzó la desorganización. Luego de eso, con la llegada de las pocas casas, inició la contaminación alrededor del cauce. Pero luego de eso, ya vinieron otras casas más y el desorden se agudizó. Y lo que ocurrió es que ya teníamos un río contaminado, pero no tan contaminado. Pero al final, todo el caos fue peor, porque se reacomodó alrededor de la ronda hidráulica del río todo un conglomerado que hizo posible que el río llegara hoy, no a las condiciones que están aquí, miren, a estas condiciones. Pudimos haber hecho una rueda de prensa y una explicación de este proyecto en un salón muy bonito, pero lo que queríamos era explicarle a los samarios, a los que todavía no lo saben, cuál es la situación que vive el río Manzanares. Mírenlo. Los periodistas que vienen conmigo desde Bonda en el recorrido se dieron cuenta cómo comenzó todo. Pero miren qué vergüenza cómo terminó todo. Hoy tenemos un río que infortunadamente ya no está desembocando en el mar, perdió la energía. El río perdió la energía para poder sacar sus aguas hacia el mar y está estancado. Y aquí pareciera que nadie dice nada. Yo sí quisiera que ahorita el doctor Montiel, en su apreciación técnica, él nos hará una mayor explicación de por qué suceden estos fenómenos como el Manzanares. Pero miren, el río Manzanares, ¿qué ocurrió con todo esto? Pues que no tenemos acceso al río Manzanares, que tenemos una ciudad informal aislada, que tenemos unas vías deterioradas, un caos urbanístico, problemas de servicios, fuente permanente de vertidos, deterioro ambiental y paisajístico y altos riesgos por amenaza de desborde. Ustedes saben, nos encontramos entre el niño y la niña.
entre la sequía y los fuertes inviernos, pero siempre estamos en algo. Y quiero comenzar diciéndoles esto. Santa Marta, desde el año pasado, está atravesando un fenómeno del Niño, dicen, ¿no? Al doctor Caicedo le tocó el fenómeno del Niño, pero quiero informarles que según la agencia de los Estados Unidos, la NOAA, a Aristides Herrera le tocará el fenómeno de la Niña. ¿Lo sabían? Pero quiero decirles una cosa. Lo importante, y con eso quiero iniciar mi presentación, es diciendo que no podemos excusar la falta de preparación de las ciudades para los fenómenos naturales. No podemos excusarnos en los fenómenos naturales. ¿Saben por qué? Porque lo que iniciamos en el día de hoy con la recuperación del río Manzanares es preparar a Santa Marta para los fenómenos de cambio climático. Santa Marta estará preparada en nuestro gobierno para el fenómeno de la Niña, y no saldremos a excusarnos en el fenómeno del Niño como lo han hecho otros para excusar la crisis de agua que vive Santa Marta. Esa es la diferencia. Si Santa Marta no se prepara para el cambio climático, sufrirá fenómenos del Niño, de la Niña y de lo que sea, porque el tema es que los gobernantes no han preparado la ciudad para los fenómenos, y por eso los toman como excusa. Nosotros no tomaremos como excusa el fenómeno de la Niña, prepararemos la ciudad para el fenómeno de la Niña. Pero con la recuperación del río tendremos unas bondades. Tendremos un plan de ordenamiento urbanístico. Atención a este, que es uno de los anuncios más importantes que quiero hacer en el día de hoy. No es que el plan de ordenamiento territorial fije las bases de ordenación del río. Quiero decirles desde hoy que el río Manzanares será, óiganme bien, un elemento estratégico, esencial del ordenamiento territorial. Escúchenme bien, es sobre la base del río que vamos a construir el ordenamiento territorial de la ciudad, porque así debe ser. El río Manzanares, junto con los cerros tutelares, con el Gaira y con la bahía, son los ejes estructurales del territorio. Y eso es lo que no han entendido los gobernantes, ni este ni ninguno. Vamos a definir la relocalización de la villa satelital. Vamos a la devuelta ronda hidráulica a la ciudad. Vamos a tener áreas recreativas, lúdicas, de esparcimiento, control sobre riesgo y amenaza, con ventajas sociales, económicas y productivas. Pero ¿por qué les hablaba yo del tema de los fenómenos naturales? Por esto. ¿Saben qué es esto? Esta es la noticia de esta semana a nivel nacional, ¿cierto? La noticia de Salgar. ¿Saben por qué ocurrió en Salgar esto? Ocurrió porque tenían un Manzanares a quien no intervinieron. El fenómeno en Salgar es un Manzanares que no le tuvieron cuidado, que nadie lo miró, o peor aún, un Manzanares que se eligieron los gobernantes con el cuento de recuperarlo y se está acabando el periodo y no hicieron absolutamente nada. El Manzanares no está cambiando. Llevamos el 85% del gobierno y el Manzanares no está cambiando. Miren el Manzanares. Escuchen, si no atendemos el Manzanares, si no lo atendemos, ni Dios lo quiera, podría convertirse en un Salgar. ¿Y por qué podría convertirse en un Salgar? Sencillo, es que el cauce del río ha sido estrangulado durante años por edificaciones, por sedimentos y por todo tipo de sustancias que han ido incrustándose en el cauce del río y que lo han estrangulado tanto que hoy hasta la garganta del río no permite, la garganta del río, que son los últimos 2 kilómetros, no permite que cuando estamos en época de lluvia
el río haga la salida al mar de manera normal. Y ahí es donde tenemos los desbordes en otros sitios de la ciudad. Eso corresponde a fenómenos que el doctor Montiel explica de manera detallada y técnica mejor que yo, pero así son, doctor Montiel. Pero esta es la situación del río. Yo quiero decirles en el día de hoy, mis queridos amigos, que hay que devolverle la vida al río Manzanares. Hay que devolverle la vida al río Manzanares. El río Manzanares necesita un alcalde que le devuelva la vida. Por eso estamos aquí en el día de hoy. Devolverle la vida al río Manzanares significa varias cosas. Devolverle la vida al Manzanares significa que el río no será más nunca una cloaca. Y ahí viene el primer anuncio que haremos en el día de hoy. Ustedes saben que el producto del sistema de alcantarillado hay vertimiento directo al río Manzanares en varios puntos de la ciudad, ¿lo saben? En 90 días de mi gobierno, óiganme bien, en 90 días cesarán los vertimientos del sistema de alcantarillado de la ciudad al río Manzanares. En 90 días. Ya llevamos 3 años y medio de vertimiento de este gobierno. Yo he dicho que en 90 días, y ojalá me escuche el alcalde de Santa Marta y mañana mismo lo anuncie, porque es solo darle la orden como presidente de la Junta Directiva de la empresa de servicios públicos de la ciudad. En 90 días, para que hagan las operaciones correspondientes, terminarán los vertimientos de aguas producto del sistema de alcantarillado de la ciudad. Es la única fórmula para mitigar la contaminación, la más grave contaminación que tiene el río. Pero no solo eso, sino que devolverle la vida al río Manzanares significa volver a tener agua en todo su cauce, en todo su recorrido. Pudimos verlo, ¿no? En gran parte de su recorrido no tiene una gota de agua. Tenemos que devolverle el cauce, tenemos que devolverle el agua al río. Parece mentira lo que estamos diciendo, pero ¿saben qué? El proyecto contempla cómo lo vamos a hacer. Y lo hacemos removiendo 700.000 metros cúbicos de sedimento en los 18 kilómetros. Y eso lo hacemos para proteger la cuenca alta y disminuir la captación del acueducto. Óiganme bien, con la solución definitiva al problema en agua en Santa Marta, y ahí es donde conecta con la propuesta del agua. Nuestra política de conservación y preservación del agua lo que plantea es una solución a mediano plazo, sacando a los amarios de la crisis, de la emergencia, y he dicho que en 10 meses, captando 1000 litros por segundo del río Huachaca, solucionamos la crisis del agua. Así el ministro, cuando le pregunten por Huachaca, diga otra cosa. Así el ministro, cuando le pregunten por Huachaca, no contesta, sino que habla de otra cosa. Y quiero aprovechar de una vez desde aquí para decirles, al alcalde de Santa Marta y al mismo ministro que tienen mala memoria, y que ojalá cuando les preguntan por el Huachaca contesten, porque desvían la pregunta y no son capaces de contestar. Pero yo estoy esperando que me contesten y les contaré por qué. Porque tienen como mala memoria. Y por eso estoy diciendo, y lo dijo el ministro, que el problema de abastecimiento de agua, la crisis que vive Santa Marta, no es por falta de agua. Que la crisis de abastecimiento de agua en Santa Marta es por falta de planificación y de una administración que no ha ejecutado las obras que necesita la ciudad. No lo dije yo, lo dijo el ministro en el diario El Espectador. ¿No fue así? ¿O no lo vieron? ¿No fue así? Y si lo dijo el ministro, yo le creo. Pero no solo eso, sino que está demostrado que en el Huachaca hay agua, que en el Don Diego hay agua, que en el Toribio también hay agua, que en el Córdoba hay agua, que en el Magdalena hay agua.
y que el problema en Santa Marta ha sido falta de voluntad política para solucionarlo. Yo he dicho que en tan solo 10 meses con captación de agua del río Huachaca solucionaremos la crisis del agua. Entonces, eso va de la mano precisamente con devolverle devolverle agua al cauce, porque disminuiríamos la captación desde el río Piedra y desde el mismo río Manzanares, aliviaríamos todos estos ríos, y el Gaira también se aliviaría mucho. Pero devolverle la vida al río Manzanares también significa que la ciudad, como lo dije hace un momento, se adaptará al cambio climático para no tener que culpar al fenómeno de la Niña por las inundaciones que afectan los bienes y ponen en riesgo la vida de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos es que preparar la ciudad para el cambio climático, para no tener que decir, como andan por ahí echándole la culpa al fenómeno del Niño, que cuando hay inundaciones es por culpa del fenómeno de la Niña. Eso no es serio. Santa Marta debe prepararse para el cambio climático porque viene el fenómeno de la Niña. Entonces, eso va de la mano del realojo. Óiganme bien que este proyecto contempla 2.200 familias para que no se repita la tragedia de Salgar. 2.200 familias tenemos que realojar, mis queridos amigos. Pero devolverle la vida al río Manzanares también significa convertirlo en un eje de planificación por excelencia del ordenamiento territorial de la ciudad. Óiganme bien, un eje fundamental por excelencia de la planificación territorial de la ciudad. Pero devolverle la vida al río Manzanares también significa crear nuevos espacios, y ahí sí nos metemos en los proyectos esos que hablaban siempre, hablar de nuevos espacios públicos con parques longitudinales, vías vehiculares, ciclovías, alamedas, corredores peatonales, sitios de esparcimiento y cultura y recreativo. Ese componente es muy importante también para nosotros, así como lo han tenido en cuenta, pero lo han privilegiado demasiado en otros proyectos. Han privilegiado lo que se ve, lo que está a la vista de la gente, pero no han tenido en cuenta al receptor principal de cualquier obra que se haga allí, que es el mismo río. Devolverle la vida al río Manzanares también significa convertirlo en un atractivo turístico de talla internacional. Nosotros hemos dicho que esa es nuestra visión de ciudad. Si nosotros recuperamos el Manzanares, convertiremos el Manzanares en un destino turístico de talla internacional. Hoy nada más estábamos en Bonda y vimos todo el potencial que hay alrededor del río ahí en Bonda. Lo hablábamos. Tenemos que potenciar. Recuperar el río significa convertir el mismo río en unos sitios turísticos de talla internacional. Pero no solo Bonda, sino también otros lugares dentro del recorrido de los últimos 18 kilómetros del río. Pero devolverle la vida al río Manzanares también significa producir 1.700 empleos durante las fases de construcción, operación, monitoreo y mantenimiento de este proyecto. Óiganme bien, 1.700 empleos directos. Entonces, hay algo muy importante aquí, y qué bueno que lo hemos hecho en este sector, y es que esos 1.700 empleos directos en su mayoría tendrán que ser de las mismas personas que están en la ronda hidráulica del río, como una incorporación laboral al proyecto, como la parte de la incorporación laboral y económica que hay que hacer del proyecto. 1.700 empleos directos. Y entonces aquí viene, en un marco general, lo que significa el río. El río Manzanares nace en la estrella de San Lorenzo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene una longitud total de 31.5 kilómetros hasta su desembocadura, desde la estrella de San Lorenzo hasta acá. Tiene 18 kilómetros en la zona urbana de Santa Marta, que fue casi los que recorrimos hoy. Nos faltaron un par de kilómetros. Hoy hicimos 16 kilómetros. 16 kilómetros de los 18 hicimos hoy. Ya pueden decir que hicieron el recorrido de los 16 kilómetros del río Manzanares. Los periodistas, ¿algún periodista había hecho el recorrido? Nadie se había interesado por invitarlos a hacer el recorrido, ¿verdad? Qué cosa.
Aquí estamos. Esa es la historia del río. Vamos adelante. Adelante. Esta es más o menos la descripción de las comunas por donde pasa el río. El río pasa por la comuna 1, 2, 4, 5 y 6. Pasa por un número de barrios importantes. No los vamos a enumerar porque creo que no es necesario, el que quiera la información con gusto. Pero pasa por un número de barrios importantes. Barrios de la ciudad informal, alojada a las márgenes y en la ronda hidráulica del río Manzanares, de aquí del Distrito Turístico Cultural Histórico de Santa Marta. Vamos adelante. Y ahora ya vamos a las características generales del proyecto. ¿De qué se trata el proyecto? El proyecto se trata de un proyecto ejecutado en los 18 kilómetros de longitud total del tramo urbano del río. 2 kilómetros más de los que estábamos hoy. El proyecto es en los últimos 18 kilómetros, el tramo urbano total del río Manzanares. Y tiene un área total estimada a intervenir de 200 hectáreas. En los 18 kilómetros, expandiéndose hacia sus lados, tenemos 200 hectáreas de la zona urbana de Santa Marta que vamos a intervenir, pero lo más importante, que vamos a recuperar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en un principio? Vamos a remover 700.000 metros cúbicos de material sedimentado. Todos lo vieron hoy, ¿verdad? Y lo que queremos hacer, y eso se conecta con el punto de cómo devolverle el agua, el cauce, el agua al cauce, es precisamente sacando el sedimento, pasando la capa de agua que llama el doctor Montiel, la hoja de agua que llama el doctor Montiel, sacando los sedimentos y el agua queda como agua superficial. 700.000 metros cúbicos de sedimento, de materiales sedimentados. Para un total de 2.200 familias, que son 2.200 viviendas que tenemos en la ciudad informal del río Manzanares. Vamos a intervenir 2.200 viviendas y vamos a intervenir 2.200 familias, con un total estimado de 15.300 personas serán impactadas con este proyecto de recuperación integral del río Manzanares. Óigame bien, 15.300 samarios se beneficiarán de este proyecto en 2.200 viviendas. Pero lo más importante de este proyecto es que contempla el sector de alto riesgo que más preocupa a los samarios, que es la zona de desborde, el sector del riesgo, que en gran parte viene siendo en el sector de la avenida del río. Allí haremos una intervención del cauce estrangulado del río, que es lo más preocupante en medio de todo el tema del factor de riesgo, del riesgo que puede tener para los desbordamientos. Es un tema supremamente importante. Y este proyecto incluye no solo un componente ambiental, sino que también incluye un componente turístico, paisajístico, urbanístico, productivo, lúdico y recreativo. Pero lo más importante, este proyecto, quiero decirle, mis queridos amigos, que tiene un tiempo estimado de 4 años por fases. Lo que quiere decir que con la ayuda de Dios
Y con la unión de los Amarios, en 4 años podemos tener recuperado el río Manzanares por fases. Y entonces ustedes me dirán que cómo así que ya tienen todo listo y que está estimado que será en 4 años por fase. Claro, porque esto no es un proyecto que saqué del sombrero mágico. Esto es un proyecto que el doctor Montiel viene trabajando hace muchísimos años, que varios lo han copiado, y eso no lo dice él, eso lo digo yo porque sé que es así, que varios lo han manoseado, que muchos han dado por autor del mismo proyecto con pequeños cambios. Pero es un proyecto que el autor está aquí, a mi lado. Es un proyecto, óiganme bien los documentos técnicos que tiene. Este proyecto ya tiene hoy estudio topográfico y geodésico, estudio hidrológico, estudio geológico, estudio hidráulico, estudio legal y catastral, que ese sí está, hay que hacer una pequeña actualización porque tiene varios años para una pequeña actualización. Estudio socioeconómico también hay que hacer cada año que pasa, hay una actualización socioeconómica allí. Tiene estudio ambiental y tiene la propuesta de recuperación fluvial y de manejo para la zona urbana del río Manzanares. Pero no solo eso, sino que este proyecto ya está listo con 60 planos del río. 60 planos del río. Tiene cantidades de obra, tiene cronograma de obra y lo más importante, tiene presupuesto. ¿Me están escuchando? Es un proyecto que tiene presupuesto. Por eso hoy les he venido a decir que otro Manzanares sí es posible. Sí es posible. Y entonces me preguntarán ustedes que cuánto es el costo del proyecto. ¿Y por qué no se ha hecho? Pues no se ha hecho porque no hay voluntad política para hacerlo. Correcto, está hecho. Ah, el presupuesto. La fuente. Bueno, la financiación hace referencia a usted. Qué bueno. Este proyecto tiene un costo de 400.000 millones de pesos. 400.000 millones de pesos. Y Milton me acaba de preguntar por la financiación. Y yo le voy a contestar. Yo tengo la plena confianza en Dios que en mi gobierno lograré unir a los Amarios. Y cuando hablo de que lograré unir a los Amarios, estoy diciendo que tenemos que unirnos el alcalde, el consejo, los congresistas, los empresarios, las universidades, los líderes, los periodistas, el gobierno nacional, las organizaciones internacionales, porque los Amarios no quieren proyectos pequeños ni proyectos poquitos. Los Amarios tenemos que pensar en grande, y estoy seguro que como yo no voy a hacer un gobierno de odio, de rencores y de peleas, sino un gobierno de unidad, vamos a unir a los Amarios para romper con el pasado. Vamos a unir a los Amarios para que el otro río Manzanares sea posible. Y vamos a unir a los Amarios para que el río Manzanares, otro río Manzanares, sea posible. Doctor Aristides, ¿de dónde va a salir los 400.000 millones? Ya vamos con la rueda. Ya vamos con la rueda. Doctor Montiel, no sé si quiere especificar algunos detalles del proyecto para que yo... Parece que ha sido completa la... ¿Verdad? Para decir bien los ajustes. Ojalá que se haga realidad. Es lo que esperamos. Cuarto punto, rueda de prensa. Los periodistas que quieran hacerle la pregunta al doctor Aristide o al doctor Montiel. ¿Alguna pregunta me hay? Ah, ok, comencemos de una vez. Esa misma. ¿Cuál es la pregunta entonces? Sí, necesitan 400.000 millones, ¿no, doctor Aristides? Más o menos. ¿Hay algún recurso ya apropiado por la nación o hay que buscarlos? Miren, devolverle la vida al río Manzanares será uno de los megaproyectos del gobierno del agua. No nos debe asustar 400.000 millones, Wilman. No nos debe asustar, porque como no haremos un gobierno de odios ni de rencores, haremos un gobierno de unidad. Eso será
un proyectito. Y te quiero preguntar una cosa, las grandes obras que se han hecho en este país, ¿cuándo han tenido fuente de financiación? Cuando son pensadas. ¿Quién me dice? ¿O cuál de las obras ha tenido financiación cuando son pensadas? Los grandes proyectos son con liderazgo. Los líderes son los que sacan grandes apuestas adelante. Yo aspiro que esta ciudad deje de pensar en proyecticos. Yo aspiro que esta ciudad deje de pensar en pequeño. Yo aspiro de que esta ciudad piense en grande, que tenga grandes desafíos, que tenga grandes obras. Por eso no me asusta pensar en que esta ciudad, devolverle la vida al río Manzanares 400.000 millones, sea una apuesta que podamos cumplir en el gobierno del agua, Will.